profesor Marco Gallo, que es director de la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Bien, Gracias. Si usted tuviera que dar una clase hoy y le tiene que contar a sus alumnos de qué se trata León XIV, digamos, o qué espera. León XIV me parece, ante todo, es un religioso, un misionero agustino, y esto es importante, primero porque me parece que en la historia de la Iglesia contemporánea es el primer pontífice misionero. Esto es un tema muy significativo. Esto da un primer rasgo, o sea, es una iglesia, diríamos, con lo que decía Papa Francisco, en salida, una iglesia en misión, una iglesia en medio de la gente. Un tema que me parece fundamental es el discurso de la paz. La primera palabra que Papa León XIV pronunció es la paz con ustedes, la paz del Cristo resucitado. Entonces, y esto es, en un mundo donde hay una tercera guerra mundial en pedazos, un llamamiento muy fuerte. En un tiempo tan atormentado, lleno de conflictos y de guerra, me parece que León XIV tiene claro. Que fue el mismo inicio de la misa hoy. Evidentemente va a ser, es una definición que toma él de inicio. Sí, y además un tema de una iglesia sin miedo. Él habló también de no tener miedo. En esto retumbaban un poco las palabras de Juan Pablo II cuando asumió el pontificado diciendo no tengan miedo, abran de par en par la puerta a Cristo. En este sentido me parece también una iglesia que no tiene que tener miedo. E su experiencia come misionero, si hablaba de esta doble ciudadanía, ¿no? Estadounidense y peruano. Tuvo lugares peligrosos, en un momento de Perú muy peligroso. Claro. Negli anni 80, proprio durante, diciamo, il conflitto con Sendero Luminoso, él estaba protegiendo de alguna manera los campesinos. Sabemos que en Perú ha sido una matanza enorme que poco se conoce, ¿no? Que el tema terrorismo, que el tema corrupción en Latinoamérica, la conoce narcotráfico, conoce todo muy bien. Además, él ha sido el padre general de los agustinos, entonces tiene una visión, diríamos, universal, ¿no? En este sentido. ¿Por qué no era un nombre que trascendía? Ma yo pienso que muchas veces... Y sale en la cuarta elección, ¿eh? O sea, no hubo demasiada discusión. Esto, por ejemplo, es ya un signo. O sea, muchas veces las especulaciones no tienen cuenta, quizá, de lo que son otras categorías de juicio, de evaluación de los cardenales. Porque yo pienso que en una situación donde se habla mucho de fragmentación, de división en la Iglesia, ser elegido al cuarto escrutinio es exactamente un señal al revés, o sea, tuvo una unidad muy clara por parte de los cardenales. Y pienso que una respuesta es que lo que está en juego es un perfil de pastor, no es, digamos, una idea, diríamos, política en un sentido reducido. Política para la Iglesia es la construcción del bien común, lo decía Pablo VI y muchas veces lo retomaba Papa Francisco. En este sentido me parece que más allá de todas las presiones que ha tenido, ¿no? El tema de ser, digamos, ayudados en un discernimiento, seguramente esto ha de alguna manera diríamos, cambiado lo que podían ser algunos pronósticos. Ahora, profesor, los cardenales vuelven a elegir por segunda vez consecutiva a un papa no europeo. Esto de la mano de una transformación que se está produciendo en la Iglesia. Digo, ¿cuánto de esta elección significa una Iglesia que deja de estar centrada en Europa y empieza a abrirse a otras regiones? ¿Y qué significa ese cambio para la Iglesia? Yo pienso que por un lado es una lectura de los signos de los tiempos, o sea, la Iglesia en Europa no es más una Iglesia mayoritaria respecto al mundo.
Entonces hay iglesias en África, en Asia, en la misma América Latina, que crecen en este sentido, digamos, como tomar de hecho lo que es una realidad. Seguramente Europa representa una historia importante. Esto no quiere decir que Europa no tiene más la ciudadanía, pero, digamos, hay una complejidad de la historia que nos indica que son también otras áreas geográficas. Seguramente no es más el tiempo de una Europa eurocéntrica, de un eurocentrismo mundial por parte de Europa, y esto significa también pensar a una iglesia más universal. La elección que hizo Papa Francisco de, digamos, poner cardenales en los lugares más recónditos del mundo también tiene este significado. O sea, un cardenal en Mongolia, donde hay una minoría cristiana, o en la isla Tonga, o en Paraguay, donde nunca tuvo un cardenal, es exactamente el signo de una universidad de la Iglesia, que no es un camino descabezado, nace en un camino, en un itinerario. Pío XII fue el primero que comenzó en la curia, por ejemplo, a internacionalizar la curia. Y este proceso ha llegado, podríamos decir, a conclusión con Francisco en la designación de los cardenales. Es un papa que, por la edad que tiene, uno imagina un papado más extenso que el de Francisco también. Es decir, la Iglesia vota un papa que en el momento de reemplazarlo de estos cardenales no va a estar ninguno para votar el nuevo papa. Seguramente, sobre todo pensando al progreso de la medicina, cierto, porque 69 años, si uno piensa, me parece que León XIII, que asumió a la misma edad más o menos, murió en 1903, fue uno de los más largos pontificados. Entonces sí, se prevé un pontificado... Simplemente con que Francisco murió a los 88. Simplemente con eso estás hablando de 18, 19 años. Exactamente. Que a mí me cuesta imaginar dentro del cónclave qué es lo que ponen en juego. Es decir, pues, evidentemente están de alguna manera apostando a una iglesia de acá a 20 años, sabiendo, insisto, que el próximo papa no lo van a elegir ellos. ¿Qué iglesia, más allá del concepto de sinodal, de abierta, qué se puede pensar en una iglesia de acá a 20 años en su rol en el mundo? Yo pienso, un mundo muy complejo. Un mundo muy complejo, son grandes desafíos. Por esto, digamos, yo pienso por un lado que hay que replantearse, y ya Papa Francisco lo ha comenzado a hacer, el tema del gobierno de la Iglesia. O sea, quizá que veremos un Papa no tan solo en el gobierno, sino ayudado da un grupo de cardenales. Papa Francisco lo hizo con el grupo de los 9 en un cierto momento, de manera no constante, permanente, pero el gobierno de la Iglesia, en este sentido el tema de la sinodalidad que ha introducido Papa Francisco es un tema importante, porque el tema que efectivamente delante de tantos desafíos, lo más diferente, lo más complejo, el Papa no puede gobernar solo. Hay como una necesidad quindi di una assemblariedad de la Iglesia. Quindi, si uno quiere... no deja de ser un Estado. Claro. Sí, es imposible que lo gobierne solo. Sí, por eso yo pienso que, por ejemplo, pensar también como las comisiones que hay dentro de la curia romana pueden ser pensadas como un ayudo concreto a todo el trabajo, quindi pienso la diplomazia, il tema, digamos, soprattutto, ripeto, il tema della paz, de come ser, tener un rol importante y activo respecto de la solución de los conflictos. Y justamente pensando en eso, ¿no? Y que claramente ha decidido León XIV hacer mucho hincapié, ¿qué balance se hace hoy de lo que fue Francisco, que intentó mediar en muchos conflictos? Da la sensación que sin grandes éxitos. Algunos muy tarde. Por eso digo, sin grandes éxitos y de hecho ganándose muchas críticas por sus intervenciones en esos conflictos. Digo, hay ahí un aprendizaje, digamos, de algunas cosas que quizás Francisco intentó pero no salieron. ¿Qué es lo que se puede pensar hacia adelante ahora? Yo pienso que primero tenemos que un poco tener presente la historia de la Iglesia.
Cioè il tema della paz, della guerra, è un tema que la Iglesia ha sempre enfrentado con mucha fuerza, muchas veces sin éxito, ma porque los hombres non han escuchado, digamos, los profetas, esto no es nuevo. Pensemos a Benedetto XV, cuando durante la Primera Guerra Mundial fue la única voz que se levantó para condenar la inútil matanza, como decía él. Papa Francisco, sí, es verdad, uno podríamos decir, según las categorías mundanas, ha sido un fracaso, no sé. Yo pienso que hay, por ejemplo, anche nella misma guerra entre Ucrania e Russia, hay todo el trabajo humanitario que la Iglesia ha llevado adelante. La restitución de los prisioneros, de los niños, hay 19.000 niños que han sido raptados por los rusos, donde la Iglesia ha trabajado y ha también, digamos, tenido un éxito. Efectivamente, tenemos que pensar que la Iglesia ha sido la única a nivel mundial que ha levantado la voz contra la guerra. Papa Francisco ha hablado continuamente de combatir el tema de las armas, del comercio de armas, pedir un fondo mundial. Muchas veces esto ha sido inescuchado, pero es un problema también de un tiempo en que vivimos, donde parece más prevalecer la estación de la fuerza, de la idea de la violencia, de la guerra como idea ineluttable, donde no se puede hacer nada. En este sentido yo pienso que hay una grande responsabilidad, por ejemplo, de Europa respecto a una inercia, a no ponerse de acuerdo. En este sentido hay un mundo fragmentado, ¿no? Donde la Iglesia ha buscado, muchas veces sin éxito, no por, digamos, no podemos también cargar sobre la Iglesia situaciones que muchas veces son muy complejas y que tienen también, digamos, una historia larga de conflictos. El tema de Rusia e Ucrania no nace nel 2022 cuando explota la guerra, è la guerra nel Donbass che había comenzado en el 2014, 8 años de inercia. ¿Cuántas veces se ha hablado del tema diplomático, de poder trabajar en negociaciones? ¿Cuánto esto ha sido completamente inescuchado? Profesor, muchas gracias. Muy Absolutamente, atento. un gusto. Muchas gracias.